Bueno, entonces, para los de nuevo ingreso, explico, ¿no? Cómo estamos llevando el curso de Historia de México. Estamos llevando de base el libro de José Vasconcelos. José Vasconcelos, bueno, ¿sabes, Fátima, quién fue? ¿Sabes quién fue José Vasconcelos? No, no lo sé. Ah, bueno, fue el fundador de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Y gracias a él se llevó la educación a todo México. Ya no solamente había escuelas en las ciudades principales, bueno, o en las capitales de los estados. No solamente había escuelas ahí, sino en pueblos lejanos. Él estructuró toda la educación en México y el mecanismo para que los maestros fueran a las poblaciones, a los pueblos. Y así, pues sí, hubiera educación en todo México. Se le debe a él. Participó en la Revolución Mexicana al lado de Madero, de Francisco y Madero. Estuvo junto a él en la Revolución. Y ya más tarde, bueno, estuvo involucrado, ¿no? En la política. Bueno, en lo que es México, ¿no? Todo lo que es el México post-revolución, después de la revolución. Ah, bueno, fue un estudioso también, un filósofo mexicano. Hizo varios libros, muchos libros, escribió varios libros, la mayoría de ellos de filosofía. Y sí, los invito a leer sus libros de filosofía. Yo tengo varios de ellos. Y sí, realmente es un gran filósofo. Fue un señor que estudiaba mucho, bueno, estudió mucho, demasiado. Y fue una época que no existía internet, es decir, donde no consultabas las cosas en internet. Se ve que realmente estudió demasiado. Ah, bueno, entonces, en esta línea, él tiene otra visión de lo que es la historia de México. Para él, debemos aceptar como raíz nuestra, tanto sí, la parte española, que nosotros somos una combinación de la parte española y la parte indígena. Somos una combinación de ambos y debemos aceptar esa herencia también española y que fue una buena herencia, es lo que él defiende. Es lo que, bueno, más o menos menciona mucho en su libro, ¿no? Menciona los hechos, no es solamente este ideal que tiene, sino que al escribir este libro, consultó varias fuentes, sobre todo a Bernal Díaz que era como el que relataba los hechos. Bueno, era uno de los capitanes de Cortés que lo acompañaban y que iba escribiendo, ¿no? Unos dirán que pues que lo falseaba esa su versión, pero no. Vemos que este relataba muchas tanto cosas buenas y malas. Podemos ver, hemos visto a lo largo de estas clases que realmente relataba tanto lo bueno y lo malo, es decir, se relataban los hechos, no se ocultaban la mayoría de las cosas. Cuenta, pues sí, cosas, digamos, que hay que debatir, por ejemplo, que Cortés este, cuando veía que algunos españoles lo querían traicionar, españoles, soldados, a unos pocos les cortó una mano. Entonces, lo cuenta aquí el cronista, no lo oculta. Y también cuenta cómo cuando llegaban los españoles, los indígenas le daban mujeres a ellos y bueno, lo aceptaban, ¿no? Entonces sí, no oculta varios hechos, realmente cuenta, ¿no? Podemos decir que sí es un relato en la mayoría, 95% fidedigno, ¿no? Y José Vasconcelos lo retoma y le pone mucho de su análisis de lo que él estudia de José Vasconcelos. Pero también cuenta Bernal Díaz cosas y muy interesantes. Por ejemplo, cuenta y José Vasconcelos también a base de sus estudios lo retoma, que Cortés cuando llegaba a los pueblos de aquí de México prehispánico, este, liberaba a los prisioneros, es decir, porque tenían las poblaciones indígenas, tenían prisioneros indígenas también, eran indígenas, que él dice acá que los usaban para los sacrificios humanos, que los tenían prisioneros para que después los usaran como sacrificio. Y Cortés llegó y los liberó.
Entonces, sí cuenta mucho, muchas cosas también buenas. Bueno, hechos que, bueno, no cosas buenas, sino hechos que nos ponen a tela de juicio lo que nos dicen en las escuelas de que los españoles eran genocidas, nada más vinieron a saquear, robar. Y vemos aquí, también otra parte, donde Cortés, cuando ya llegó con Moctezuma, hablaron primero, fueron, dialogaron, y Moctezuma le dio a Cortés, bueno, como vio que Cortés había derrotado a los tlaxcaltecas, y que los tlaxcaltecas se volvieron sus aliados más tarde, se volvieron sus aliados, bueno, y varios otros, los de Zempoala, el cacique de Zempoala, varios otros se aliaron a Cortés, porque, y lo vimos, ¿no? Lo vimos aquí, una constante. Muchas poblaciones indígenas se quejaban de los aztecas, ya no querían estar bajo el yugo de los aztecas, preferían a los españoles a los aztecas. Entonces, a ese grado, realmente hay que tomar en cuenta cómo es que Cortés se ganó varios aliados indígenas, los tlaxcaltecas, del cacique de Zempoala y varios otros se unieron a Cortés. Preferían a los españoles antes que a los aztecas. Y los tlaxcaltecas, Netzahualcóyotl, perdón, Jicotencal, ahí siempre dando como Jicotencal, el líder de de los tlaxcaltecas, Jicotencal, realmente fue aliado incondicional de Cortés. Le dijo con detalle en dónde debía entrar a Tenochtitlán, en dónde Moctezuma tenía espías, en dónde lo podían emboscar a Cortés. Realmente le dio todo, le dio a detalle la información ¿cómo se dice? Del campo de Tenochtitlán. Entonces realmente fueron sus aliados y siempre lo estuvieron acompañando. Solo una vez los tlaxcaltecas no apoyaron a Cortés, pero solamente fue cuando Cortés tuvo que combatir a Pánfilo Narváez, otro español, que bueno, vimos que ahí tuvimos rencillas, que querían arrestar a Cortés, querían combatirlo, mismo un capitán español, y Cortés lo pudo derrotar a Pánfilo Narváez, un capitán español que lo traicionó. Bueno, que mandaron a que lo arrestaran. A Pánfilo Narváez lo mandaron a que arrestaran a Cortés, pero Cortés lo derrotó. Y solamente en esa ocasión, Xicoténcatl no lo apoyó porque decía que no quería combatir a otros españoles por las armas de fuego que ocupaban. Por eso no, ahí sí nada más no lo apoyó. Pero en todo lo que fue combatir a Moctezuma, los aztecas y otras poblaciones indígenas, Jicotenca lo apoyó increíblemente, le dio miles de hombres, miles de soldados tlaxcaltecas. Entonces, este, a lo que voy es que hay que ver los hechos, no hay que ver las ideologías, es lo que hemos estado viendo en estas clases. Este, que no hay un bueno y un malo, es lo que enseñé desde el inicio de estas clases de historia de México. En la historia no hay buenos ni malos, ni el buenito, ni el héroe, ni el malo, malote, el villano, total, así, que es lo más malo que hay lo más malo que hay. No, sino que son personas, bueno, en su mayoría, como estamos viendo, de guerra, hombres, digo, porque en la guerra participaban los hombres, hombres que tenían intereses, que a veces esos intereses chocaban y por eso guerreaban. Entonces, esta es la forma en que estamos queriendo tratar la historia, no con ideología, sino con los hechos. Y bueno, sí, aquí viene algo de los ideales de José Vasconcelos, pero siempre fundamentados, fundamentados en los hechos. Ah, bueno, y en esta línea, por eso dice aquí José Vasconcelos, dice que actualmente, esto incluso lo escribió en 1900, de hecho antes del 56, del 42, porque menciona a Ávila Camacho. Entonces, aunque fue hace 70 años, 80 años este libro, es muy actual. Realmente lo que dice prácticamente es lo que pasa en la actualidad. Digo, la crítica que hace la actualidad. Por ejemplo, dice aquí que actualmente se toma a Cuauhtémoc como el símbolo, ¿no?, de la patria. Ah, bueno, ya aclaré también desde las primeras clases que las poblaciones aquí prehispánicas originarias no se veían como país, eran como países aparte. El país de los aztecas, el país de los tlaxcaltecas, el país de los zapotecas,
el país de los mayas, eran países aparte, eran civilizaciones completamente aparte. No se veían como unidos. Para nada se tenían en su mente que fueran una sola nación, un solo país. Se veían muy aparte, e incluso como enemigos. Por eso es que se unieron a Cortés, porque se veían como enemigos y querían derrotar a los aztecas. Bueno, entonces en esta línea, bueno, por eso dice José Vasconcelos, que lo tienen a Cuauhtémoc como muy estimable, lo hemos convertido en el símbolo del principio de independencia a toda costa. El que esto escribe ha contribuido a fortalecer la ambición de autonomía, pero en el sentido de defensa de la latinidad, la hispanidad, es decir, de la defensa de la herencia española, en contra de los avances del poderío anglosajón. Los anglosajones es lo que es en ese entonces Inglaterra y ahora Estados Unidos. José Vasconcelos habla de que todo esto de volver a las tradiciones indígenas, de fortalecer esa parte indígena, fortalece el avance de Estados Unidos en México. Digo, actualmente, Fátima, hablarás has oído, ¿no? De lo que es la gentrificación, ¿no? ¿Has oído ese término? Gentrificación. Sí, Bueno, entonces muchos me dijeron, una amistad ahí que tiene ahí participa en fundaciones de lo de esto de los pueblos indígenas. Como no quería, como es una amistad muy estimable, la estimo mucho como amistad, por eso no quería en ese entonces comentarle esta parte, porque sí es algo muy largo. Es que sí, ya ves que todo esto es muy, ¿cómo se dice? De controversia. Y siempre les digo, si digo esto en un foro de gobierno, me arrestan capaz. Digo, yo no tendría problemas. Si me invitaran algún día, pues sí, yo no tendría problemas de debatir esta parte, pero nada más es a lo que digo, que hay mucha ideología en esto. Bueno, entonces esto de la gentrificación, de que cómo se avanza, ¿no? Los extranjeros, sobre todo los gringos en Oaxaca, ¿no? Pues en general en todo México. Pero José Vasconcelos nos da la respuesta a eso, porque él dice que si volvemos a estas culturas, bueno, él las llama que ya eran decadentes, y sí es muy probable que eran decadentes, porque ya había civilizaciones que habían desaparecido, como Teotihuacán. Teotihuacán fue una civilización que ya había desaparecido antes de la llegada de los españoles, mucho antes, y siglos antes, que por eso los aztecas cuando llegaron ahí creyeron que los dioses la habían construido, que los dioses se habían reunido ahí, que la habían construido esa ciudad y la tierra, ¿no? Que habían construido el mundo. Pero ya era una civilización que ya había desaparecido. Entonces es probable que las otras civilizaciones indígenas también ya estaban en decadencia, que tenían el riesgo de desaparecer. Entonces, dice José Vasconcelos, a la introducción de este libro, al principio mero de este libro, que volver a estas tradiciones, completamente volverlas, digo, retomarlas al 100%, nos volvería presa tan fácil de cualquier civilización, tan fácil como lo fue para Cortés. Creo que esto es la respuesta al fenómeno de gentrificación, que si como estamos volviendo o nos quieren volver a estas tradiciones de prehispánicas, nos estamos volviendo presa fácil para otras culturas, como en su momento lo fue para los españoles. Pero José Vasconcelos agradece que aquí llegaron los españoles y que no llegó Inglaterra. Digo, en ese entonces la potencia hegemónica era Inglaterra, el Reino Unido. Actualmente lo es Estados Unidos, bueno, sí, con Rusia y China, pero en ese entonces era Inglaterra. A eso se refiere con anglosajón, lo que era Inglaterra y más tarde en el siglo XVIII, XIX, Estados Unidos. Eso es los anglosajones. Bueno, entonces sigue diciendo José Vasconcelos. Bueno, y vamos a ver, bueno, esto que Estados Unidos fue una constante de injerencia en la historia de México. En la reforma, fue muy influyente Estados Unidos en la reforma, las leyes de reforma, y más tarde en lo que sería un poco en la revolución. Vamos a ver cómo. Luego sigue diciendo.
tomar a Cuauhtémoc como ha solido hacerlo cierto indigenismo, a eso me refiero. Miren, yo no critico a a los indígenas. Yo tengo incluso una parte de herencia zapoteca. Pero es que a lo que voy es quitar todo lo que nos dejaron los españoles. Eso sí, no. Hay que aceptar esa herencia. Es lo que dice José Vasconcelos. Hay que aceptar esa herencia y yo estoy de acuerdo. Incluso, pues no se han quitado las herencias indígenas. La Iglesia Católica, en muchas ocasiones, como que combina, como que combina el ritual indígena con el ritual católico. Por ejemplo, le había mencionado hace dos, tres clases, cuando hace 2 años asesinaron a unos padres sacerdotes en el norte, que porque protegieron a uno que estaba huyendo de traficantes, de crimen organizado, que estaba huyendo y los padres lo acobijaron en la iglesia, pero los traficantes, bueno, los criminales entraron a la fuerza a la iglesia y mataron a todos, mataron al que estaban persiguiendo y mataron a los padres, a los sacerdotes, a dos de ellos. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque la gente, como eran padres muy queridos, sí, le hicieron el funeral católico, bueno, la misa católica, ¿no? Pero, y aparte, les permitieron la Iglesia Católica que la población le hiciera su ritual que le hacen a los que mueren. Era un baile, un tipo de danza. Yo, lamentablemente, mi celular lo perdí porque me pasaron el video de esa danza que hicieron y pues sí, se les dejó, eran padres católicos, pero la gente, pues, le hizo pues el ritual, ¿no? De funeral acorde a su tradición indígena. Y sí, era bonito, era una especie de danza. Y la Iglesia Católica lo permitió, para nada lo prohibió. Entonces, lo que se quitó de la parte de prehispánica, lo que sí se quitó, pues fue los sacrificios humanos, que vimos que era una constante de los sacrificios. Incluso Cortés, bueno, estaba comentando que Moctezuma le dio a Cortés la localización de las minas de oro. Ya tenía el oro Cortés, ya lo tenía, pero que Cortés le invitó, le dijo a Moctezuma que dejara los sacrificios humanos, que eso sí se debía quitar. Y lo invitó, ¿no? Le habló del Dios cristiano, que pues para nada, ¿no? Habla del sacrificio humano. Entonces le habló del Dios cristiano pero ahí Moctezuma se enojó. Le dijo que los sacrificios, eso sí, se debía quedar. A lo que voy es que Cortés ya tenía el oro y lo arriesgó ya estaban casi en paz con los aztecas, pero pues inició otro conflicto arriesgando el oro porque ya lo tenía solamente por quitar los sacrificios humanos. Entonces Cortés tenía principios, principios que, bueno, en su mayoría eran católicos, ¿no? Y que no le permitían tolerar esa parte de los sacrificios humanos. Entonces vemos que no solamente había ambición, que no era ambición, es lo que dice José Vasconcelos. Sí había unos españoles que dice José Vasconcelos, había de todo, había piratas, por decirlo así, santos también, por decirlo así. A lo que me refiero es que no era todo ambición. Entonces, y Cortés lo muestra que quería, ¿no? Quitar esa parte de los sacrificios humanos, ya arriesgando todo lo que ya había adquirido, el oro y muchas otras cosas. Y vimos que sí, fue una gran batalla la que tuvieron, ¿no? Bueno, después, en mi canal están, si quieres verlo, Fátima, las clases están en el canal de YouTube. Ahí de donde te compartí los videos de operaciones de números, ahí nada más en el canal están. Bueno. Entonces, bueno, dudas, comentarios hasta aquí, preguntas, cualquier comentario, participación o pregunta. Ninguna. Bueno, entonces seguimos. Entonces, sí, aquí nos muestra como otra versión, ¿no? De la historia de México. Bueno, otra forma de verlo, y más con hechos, más con hechos. Bueno, seguimos, dice acá, a eso se refiere con indigenismo. Y otra vez, no critico, ni José Vasconcelos como que denosta toda esa parte indígena, sino que es cuestión de ver la mezcolanza, la combinación que hubo, que sí aceptar esa parte indígena, pero también aceptar la parte española, la herencia española. Tan solo en el Lunes del Cerro, en la Guelaguetza, se utilizan instrumentos europeos, el violín, algunas trompetas, trombones, bueno, más el violín. Se ocupan instrumentos de herencia europea. Entonces, pues sí, si quieren completamente
la parte prehispánica, pues que no usen esos instrumentos, que pues que haga o usen otra cosa. Ah, bueno, sigue diciendo que tomar a Cuauhtémoc como ha solido hacerlo cierto indigenismo, coludido con el imperialismo anglosajón. Ay, espérame tantito. Ay, espérame, es del trabajo, espérame. Así, disculpen. Ah, bueno, entonces, así, tomar a Cuauhtémoc como por cierto indigenismo, coludido con el imperialismo anglosajón, ya dije, quitar la parte española beneficia, ¿no? A Estados Unidos e Inglaterra. Quizás es difícil verlo, pero bueno, quizás es una posible explicación, decía yo, a este fenómeno actual, 2024, de gentrificación, ¿no? Como un rival de Cortés. Ah, bueno, es decir, es tomar a Cuauhtémoc, que por este indigenismo es como un rival de Cortés y un patriota de quien pudiera arrancar una tradición nacional. Es decir, tomar a Cuauhtémoc casi es como una tradición nacional que dice José Vasconcelos, es completamente injustificado y absurdo. Vamos a ver por qué. Ya dije una introducción, una gran introducción de por qué. Bueno, sobre todo para los de nuevo ingreso. En Cortés hallamos, dice José Vasconcelos, uno de los más grandes capitanes de la historia, y además humano, civilizado, constructor, imbuido de ideal religioso, aún más allá de los simples ideales patrióticos y políticos. Lo dice acá, bueno, es necesario ver todas las clases que hemos llevado, que sí, Cortés, como dije, liberaba a los presos indígenas, eran presos indígenas, y se enojaba mucho, aquí lo dice antes, que Bernal Díaz, Cortés se enfurecía de ver cómo tenían prisioneros a esos indígenas. Digo, lo aclaro porque, bueno, uno se enojaría cuando ve prisionero a un patriota, ¿no? Digamos que Cortés se enojaría si vieran prisionero y así muy mal a un español, aunque estuvieran prisionero a un español, pero no, eran indígenas y Cortés los liberaba para que no fueran sacrificados. Y también siempre que donde iba, buscaba que pues hubiera paz, ¿no? Y ya cuando no había paz, pues sí, había una rencilla, pues sí, había guerra, ¿no? Había un combate, como sucedió con los tlaxcaltecas. Al principio sí hubo una combate muy fuerte, pero ya después fueron aliados incondicionales. Y por eso, y bueno, y otros muchos detalles que fuimos ahí aquí tratando, ¿no? Y es por eso que José Vasconcelos dice esto. Y sí, capitán, porque Cortés derrotó, por ejemplo, a Pánfilo Narváez, a otro español. Pánfilo Narváez tenía 1.500 hombres, o a 2.000, sí, porque 1.600, 1.800 tenía. Y Cortés nada más tenía 400, eran mucho en menor número, y los pudo derrotar. Era un gran estratega. Dice, el soldado de la cruz es Cortés y Cuauhtémoc, el de los sacrificios humanos, se pregunta José Vasconcelos. El de Huichilobos, Huitzilopochtli, ¿lo sabía él mismo? Dice José Vasconcelos. ¿Qué podía saber el pobre joven atolondrado? Bueno, es otra forma de hablar. En ese entonces eran más honestos, no como ahora que uno tiene que cuidar lo que uno dice para que no se enoje nadie. Que digas de manera muy hipócrita, porque se critica hasta con insultos a las religiones cristianas, se les insulta incluso, pero no se dice nada. En cambio, si uno dice, por ejemplo, si uno muestra esto de José Vasconcelos en un foro de gobierno, hasta capaz que me arrestan. Digo, yo no tendría problemas en mostrarlo, pero lo digo, ¿no? Para ver esa diferencia, ¿no? Esa hipocresía, ¿no? De un lado y de que se permite unas cosas y otras cosas no. Bueno, dice José Vasconcelos, el pobre joven atolondrado, elevado a la primera posición de su país por un azar y manchado como sus colegas nobles con las atrocidades de la guerra salvaje, las conspiraciones del pretorianismo más elemental, se pregunta. En todo caso, y para que nos sirva de criterio en el juicio de hechos recientes de nuestra historia nacional, compárese el proceder humano de Cortés en todas las poblaciones que tocaba, como ya había comentado.
con la crueldad, los robos, los abusos, el militarismo crudo de los aztecas que acaudillaba Cuauhtémoc. Y se comprenderá por qué los pueblos acudían a Cortés, como ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, y lo mencioné ahorita y lo vimos en las clases, que muchos pueblos se unían a Cortés porque no querían a los aztecas, ya no los querían. Se entenderá el secreto del éxito de la conquista. Un gobernante que comienza por abusar del poder no puede defender a su patria contra el extranjero. Muy interesante argumento, ¿no? Cuando llega un extranjero, ¿por qué no? Y fue algo que yo estuve mencionando a cada rato, que cómo es que al llegar extranjeros, los indígenas acá se unían a Cortés, preferían a él que a los aztecas. Y es y será siempre el mejor cómplice, el mejor aliado del extranjero y contra los suyos. Según se extendían las fuerzas de los mexicanos, así sus enemigos aumentaban entre las poblaciones vejadas. Por donde Cortés pasaba, le quedaba siempre algún amigo. Amigo, y sí, con buena palabra. De hecho, mencionamos a más arriba, cuando Cortés tuvo que ir a combatir a Pánfilo Narváez, dejó a cargo en Tenochtitlán a Pedro Alvarado, y Pedro Alvarado atacó injustificadamente así a los aztecas, que por eso tuvo una sublevación Cortés. Esto nos lo dice la historia oficial. Pero también más arriba nos dice Bernal Díaz que cuando llegó Cortés se quejaron de Pedro Alvarado. Decía aquí José Bastelos, retomando a Bernal Díaz, el cronista, que se quejaban de Pedro Alvarado porque Cortés los trataba muy bien. Aquí, bueno, mucho más arriba lo dice. Si no, te paso la grabación de la clase donde aquí lo dice, que Cortés los trataba bien. Dice que sí, varios indígenas decían que Cortés los trataba bien, a diferencia de los aztecas o incluso a diferencia de otros capitanes españoles como Pedro Alvarado. Y que por eso dice que Cortés, ¿cómo se dice? Regañó a Pedro Alvarado y ¿cómo se dice? Bueno, entonces continuamos. Dice, en todo caso, y para que nos sirva de criterio en el juicio de hechos recientes de nuestra historia nacional, bueno, ya esto ya lo... En Segura de la Frontera estuvieron algún tiempo los españoles rehaciéndose. Llegó entre tanto a Veracruz un barco que enviaba Velázquez de Cuba, al mando de un capitán Barba. Con engaños el almirante de la mar, que puso Cortés y que no mandaba arriba de 20 hombres, se acercó en un batel al navío de Barba, a quien aprendió cuando desembarcaba. Enseguida desarboló el navío y mandó a Cortés los prisioneros en número escaso y con 3 caballos, porque el navío era chico. Sin embargo, en el socorro vimos gran placer, dice Bernal Díaz, porque muchos de nuestros soldados estaban heridos y otros adolecían porque de sangre y polvo que estaba cuajado en las entrañas. No echábamos otra cosa del cuerpo por la boca, como traíamos siempre las armas a cuestas, y no parar noches ni días, por manera que ya se habían muerto 5 de nuestros soldados de dolor de costado. Más tarde aún llegó otro barco de los que Garay mandaba a Panuco. De este apenas se aprovecharon 7 soldados, porque los demás los mataron los indios en aquella región. Ya aún los 7 dichos venían flacos y tan hinchados y amarillos que, aunque Cortés les hizo mucha honra, los demás soldados los llamaban panciberdetes, porque traían los colores de muertos. Al mes siguiente llegó otro navío de los del mismo Garay, y después de prender a la tripulación con las mismas artes que emplearan contra Barba, quedó un refuerzo de 50 hombres y 37 caballos, que luego marcharon para donde estaba Cortés. Y tanta era la autoridad que Cortés ganaba en las correrías de sus capitanes por los pueblos y por su propio buen trato, que venían ante él pleitos de indios de lejas tierras, en especial sobre cosas de cacicazgos y señoríos. Esto es importantísimo, hasta acudían a Cortés otros indígenas para quejarse, ¿no? De cacicazgos y señoríos indígenas también. Entonces, imagínense, ya lo tomaban por gobernante. La viruela se desató por esa época, haciendo estragos entre los indios.
matando a muchos caciques, lo que daba lugar a disputas y divisiones por causa de la sucesión. Lo que sabemos, ¿no? De la historia oficial, la viruela que llegó. Uno de estos pleitos de señorío fue el que decidió Cortés en favor de un sobrino de Moctezuma, que residía en Izúcar. Vimos, ¿no? Que Cortés lloró la muerte de Moctezuma. Vemos, ¿no? Que hubo un respeto entre ellos. Consúltenlo en la clase anterior de la semana pasada. Los herederos de Moctezuma comenzaron a ser tratados como de la nobleza española por el reconocimiento que de su majestad había hecho el fallecido monarca. Entonces hablábamos, ¿no? De esa herencia europea, del respeto al rival cuando lo merece, tanto que pues trataron bien a su descendencia, ¿no? Ah, bueno, después dice, de Cuauhtémoc dice la historia que sus súbditos temblaban en su presencia. Malo es siempre un jefe que solo se hace temer, como el Reino Unido, que lo vimos, ¿no? En una grabación clase por una cuestión que yo tuve, que hice una grabación de la independencia, ¿no? Y que decía, ¿no? Del Reino Unido. Solamente respeta a las naciones que se hacen temer. Pero también aquí pues, es algo malo, ¿no? Que te hagas temer todo el tiempo, hacerse temer. Cortés no solo hacía caricias, como dice Bernal Díaz, a los de su tropa, sino que a menudo se dejaba vencer de las reclamaciones justas que se le hacían, como cuando disputaron con él los soldados por el reparto de unas indias capturadas en Tepeaca. Bueno, sí les digo, no todo era bueno, pero bueno, sí también es lo que les digo, al menos Bernal Díaz o aquí no oculta, ¿no? Esos hechos, que dice que luego sí se repartían a las indias, a los indígenas. Bueno, Cortés nada más tenía una, esta doña Marina, ¿no? Que sí, voluntariamente fue su esposa. Y ya vemos que todo el tiempo estuvo al lado de él voluntariamente. Cuando estaban rodeados primero por los tlaxcaltecas y después los aztecas, ella siempre templada, dice Bernal Díaz, ¿no? Que templada, tranquila, ¿no? Algo que le reconocían, ¿no? Y como Juan Bono Quejo le dijo que no podía soportar vivir en una tierra en que había dos reyes, el de España y el de Cortés, que se apartaba un quinto de los tesoros. A este Bono, en vez de mandarlo a matar a lo azteca, en vez de engañarlo, le dio 300 pesos para que se fuese a Cuba a reunirse con los suyos. Y a los de Narváez que insistieron en largarse les mandó dar dinero y barco, respondiendo a los soldados que se oponían a que así se diezmara el escaso ejército, que valía más estar solo que mal acompañado, como dicen, ¿no? Sería interesante si aquí surgió esa frase o fue antes, ¿no? Pero aquí se mencionó, más valía estar solo que mal acompañado. El asedio de México, vamos, para ya terminar. Visto que no se podía atacar la ciudad por las calzadas, Cortés decidió aprovechar el costado de la laguna y al efecto mandó construir 13 bergantines. En Tlaxcala de camino otra vez para México. Cortés vistió de luto por la muerte del cacique Masescasi, que con Jicotencal el Viejo había sido el amigo de los españoles, y en el mando colocó a su hijo. En esta ocasión, Jicotencal el Viejo, a ruego de Cortés, abrazó el cristianismo, y con ese motivo hubo una gran fiesta. Para embrear los bergantines hacía falta pez, con maderas de la región y hierros traídos de Veracruz. Había hecho Martín López una faena notable. Enseguida 4 hombres de la mar hallaron resina de unos pinares, y con ella pudieron hacer pegamento. Y cuando Cortés pidió a Jicotencal 10.000 hombres de guerra para avanzar sobre México, el rey tlaxcalteca, que ya se llamaba por el bautismo, don Lorenzo de Vargas, dijo que no solo 10.000, sino muchos más, si los quería llevar. Ahí está, entonces sí, seguía siendo su aliado. Incluso se dejó bautizar por el ritual católico. Y un día después de la Pascua de Navidad del año 1520, se emprendió la marcha. Y cuando estuvieron las tropas a la vista de los lagos y ciudades del valle, dimos muchas gracias a Dios, dice Bernal Díaz, que nos la tornó a dejar ver. Advertirá el lector, es decir, nosotros, la comprensión genial de Cortés, que no perdió el tiempo en andar por los pueblos sometiendo poblaciones ya esclavas del primero que quería sojuzgarlas,
sino que asestaba golpes con audacia increíble sobre las cabezas de la resistencia. Desaparecidas estas, no queda nadie en países donde no hay ciudadanos. La conquista hubiera sido imposible sin la abyección general que tenía los pueblos acostumbrados al yugo azteca. En estas condiciones, desaparecido el grupo de los caciques, no quedaba pueblo que diese pelea. Otro tanto ocurrió contra los norteamericanos que invadieron a nuestro México militarizado, con hacerse de Santa Ana basto para que la defensa se derrumbase. De suerte que cuando cae un déspota nunca se sabe si el pueblo que lo soportaba fue también vencido o se ha liberado indirectamente, pues soportar un despotismo es ya lo peor de las desgracias. Cortés sabía por experiencia que una vez preso el monarca, quedaba reducida toda una nación, y a eso iba a México, a apoderarse de Cuauhtémoc, tal como se había apoderado de Moctezuma. La táctica la inventó Cortés. Ni siquiera se cuidó de alistar grandes ejércitos con masas indígenas. De estorbo le hubieran servido, dice José Vasconcelos. Le bastó dirigirse otra vez a la cabeza, una cabeza no de estadista, sino de guerrero, que no se limitaba a pelear, sino de entromete a gobernar. Se entromete a gobernar. Y porque allí donde solo hay una cabeza, un cacique máximo, un Cuauhtémoc, un Porfirio Díaz, un Santa Anna, un solo caudillo, dice José Vasconcelos, la derrota nacional es inevitable. Los guerreros de Cuauhtémoc eran siervos, no de una patria, sino de un personaje, lo que hemos dicho antes, ¿no? No había patria, no había nación. Los españoles eran también súbditos, pero de un rey, que también solían llamar a cuentas, como llamaban a cuentas a cada momento a su capitán general. Como en las películas, sí, los españoles lo hacían, esos gritos de por el rey, por Castilla, por Cortés, así tenían ese ideal que sí tenían alguien por quien luchar. A diferencia, dice José Vasconcelos, de los aztecas, ¿no? Donde quiera que chocan hombres ilustres con siervos, el resultado está previsto. Triunfan los que son señores y triunfan con beneplácito de la historia, en beneficio de la civilización. Al acercarse a Texcoco encontraron los españoles despobladas las aldeas. En el paso de un puente intentaron oponérseles unos escuadrones aztecas, que fueron fácilmente vencidos. Por los prisioneros capturados se supo que había diferencias y bandos entre los de Texcoco y los de México. Entonces, digo, lo mismo, Cortés liberaba a los prisioneros y hasta ellos les daban información de cómo estaba el terreno, ¿no? Y que por eso no se había verificado un ataque de concierto. Además, la viruela cundía entre los indios, bueno, los indígenas. Invitado por el cacique local, Cortés ocupó Texcoco. Sin embargo, a poco de entregar la ciudad, el cacique desapareció para unirse a los mexicanos, lo que Cortés aprovechó convocando a los principales, y entre ellos a los que tenían rivalidades con el prófugo, y en su lugar estableció a un cacique que era pariente de Moctezuma. Se celebraron con este motivo grandes fiestas y de toda la comarca acudieron los indios para rendir pleitesía al nuevo señor de Texcoco. La principal condición que Cortés